Hello, beautiful people. Hope you're doing well. Hola, estudiantes de Centro Educacional San Alfonso. Antes de todo, quiero enviarles un afectuoso saludo y espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. Hoy vamos a trabajar en una cápsula resumen de los contenidos que hemos trabajado durante las distintas guías de trabajo que hemos enviado. So, let's move up. Los objetivos para esta cápsula son leer comprensivamente textos auténticos y adaptados de extensión variada relacionados con la rutina diaria y la tecnología, extraer idea central de determinadas partes de un texto, responder preguntas en inglés o castellano sobre información implícita y explícita, identificar vocabulario temático, aplicar la regla del presente simple afirmativa en contexto. Los contenidos serán léxico relacionado, en donde vamos a revisar los cognados y préstamos lingüísticos y el tiempo verbal presente simple. Common Etymological Root Words son aquellas palabras que tienen un mismo origen o bien una misma raíz y que las encontramos en los distintos idiomas con una variación en su escritura, pronunciación, pero que mantienen un significado en común. Un ejemplo de estas palabras son la palabra ensalada en español, salada en portugués y salad en inglés. A estas palabras se les conoce como cognados o cognates. Español e inglés comparten muchas palabras, las cuales entran dentro de la categoría de cognates. Por ejemplo, important, information, common, private y muchas otras más. Lamentablemente, existen algunas palabras que son conocidas como false cognate o falsos cognados, las cuales son palabras que se escriben y pronuncian muy similar en ambos idiomas, pero tienen significados completamente distintos. Ejemplo claro de esto es la palabra barco en español y bark en inglés. Barco en inglés se dice boat or ship y bark significa ladrido. Por eso siempre te recomendamos tener un diccionario a mano para consultar este tipo de palabras. Otro concepto relacionado con la formación de vocabulario es el de préstamos lingüísticos o loanwords, el cual es un término que se utiliza para designar aquellas palabras de un idioma extranjero que han sido incorporadas a la lengua de uso local. Del inglés usamos muchos vocablos como blog, casting, chat, online, email o running, y el uso de estos anglicismos obedece a varios motivos: la hegemonía del inglés como lengua internacional, a la fortaleza de la cultura anglosajona en el contexto de la comunicación o simplemente por una cuestión de moda. Revisemos 3 conceptos relacionados con loanwords. La primera palabra es skater o patinador. Acá tenemos una palabra la cual refleja la moda o la influencia del inglés, en donde es preferible denominar a alguien que utiliza una patineta como skater y no como patinador. La segunda palabra es la palabra fútbol, la cual obedece a una economía verbal, ya que en español la palabra fútbol sería traducida como balón-pie, 2 palabras en vez de una. El último concepto está relacionado cuando ocurre por pura necesidad. Por ejemplo, en el ámbito de la computación, se utilizan los términos ingleses para denominar los nuevos dispositivos y procedimientos tecnológicos, como es el ejemplo de mouse. Si bien en español existe la palabra ratón, no hace referencia a lo mismo o cuesta mucho entender que se está refiriendo a aquel dispositivo relacionado con el computador. Espero que con las explicaciones hayas quedado más claro para poder realizar la primera parte de tu guía de trabajo, la cual está relacionado con cognados y préstamos lingüísticos. Cuando hablamos de tiempo presente, debemos hacer una rápida revisión a lo que es el verbo be, el cual indica existencia, una condición permanente o temporal y nos sirve para expresar situaciones en espacio-tiempo, estado físico o moral. El significado es ser o estar, y el uso de este va a depender de nuestro pronombre o sujeto en la oración, ya que para I vamos a utilizar am, para you, tú, vamos a utilizar are, he, él, vamos a utilizar is, para she, ella, vamos a utilizar is, para it, esto, vamos a utilizar is,
We, nosotros o nosotras, vamos a utilizar are. You, ustedes o vosotros, utilizamos are. Y they, ellos o ellas, vamos a utilizar are. Todos los ejemplos, de alguna manera, muestran alguna condición permanente o temporal o bien situaciones de espacio-tiempo. Por ejemplo, I am happy. Estoy feliz. You are at school. Tú estás en el colegio. He's hungry. Él está hambriento. She's a nurse. Ella es una enfermera. It is big. Esto es grande. We are early. Nosotros llegamos temprano. You are students. Ustedes son estudiantes. They are quiet. Ellos están en silencio. Para poder hacer una negación, simplemente vamos a agregar la palabra not después de am, are o is. O bien, vamos a utilizar las contracciones aren't o isn't después de nuestro sujeto. Tanto los ejemplos nos indican: I'm not sad, no estoy triste. You aren't at home, tú no estás en la casa. He isn't thirsty, él no está sediento. She isn't a pilot, ella no es una piloto. It's not small, esto no es pequeño. We aren't late, no estamos atrasados. You aren't teachers, ustedes no son profesores. They aren't noisy, ellos no son bulliciosos. Ejemplo en contexto, les presento una pequeña conversación entre dos jóvenes, los cuales intercambian algo de su información personal. Tom: Hi, are you a student here? Leah: Yes, I am. My name is Leah. Tom: My name is Tom Sanchez. Leah: Oh, I think I know your mother. She's Marta Sanchez, right? Tom: Marta Sanchez isn't my mother. She's my sister. Leah: Oh. Pon atención en cómo están construidas las distintas oraciones. En la primera, Tom: Are you a new student here? Are va antes de you porque estamos formando una pregunta. En la segunda línea, cuando Leah se presenta, ella dice Yes, I am, una respuesta corta a la pregunta dada, sí, yo soy. Y luego dice My name is Leah, utilizando is para hacer referencia a su nombre. Luego Tom utiliza la contracción de is para dar su nombre. My name's Tom Sanchez. Casi al final, Tom hace una negación utilizando la contracción de is not, al decir Marta Sánchez isn't my mother. She's my sister. En el ejemplo en contexto ya introdujimos la estructura de pregunta, pero ahora la vamos a analizar un poco más de cerca para que la entiendas mejor. En una oración afirmativa tenemos el sujeto, el verbo y el adjetivo, vale decir, they are happy o she is rich. Ellos están felices, ella es rica. Pero al momento que queremos formular una pregunta, debemos invertir los dos primeros elementos, diciendo, are they happy? Is she rich? Ellos están felices, ella es rica. Este tipo de pregunta se le conoce como sí o no, o respuesta cerrada. Para esto, tienes que revisar la tabla de abajo para responder de la mejor manera dependiendo del pronombre y obviamente de la pregunta. En donde tenemos yes, I am, yes, he, she, it is, yes, we, you, they are. En el otro lado tenemos las respuestas negativas, en donde serían no, I'm not, no, he, she, it isn't, no, we, you, they aren't. Abajo encontrarás algunos ejemplos que te ayudarán a entender mejor el uso de ambos, tanto de la pregunta como la respuesta corta. Are you a new student? Yes, I am. Is Marta Sanchez your mom? No, she isn't. Is your friend Japanese? Yes, he is. Are these your kids? Yes, they are. That's my set. No, it isn't. Como puedes revisar, la utilización del verbo to be no es compleja, pero sí tienes que poner atención al cómo formas los distintos tipos de oraciones, ya sean afirmación, negación o pregunta, y al mismo tiempo poner atención en el sujeto y la concordancia con el verbo. Recuerda que am es restrictivo del yo o del I. He, she and it va a ir siempre con is. We, you and they siempre con are. But if I want to talk about my day, pero
Si quiero hablar sobre mi día, bueno, para eso vamos a revisar lo que es el presente simple. If I want to talk about my day, vamos a utilizar simple present, el cual nos va a servir para describir hábitos, hechos o verdades generales o absolutas, estados y acciones regulares. Revisemos algunos ejemplos en presente simple. I take the train to the office. Tomo el tren a la oficina. Esto nos habla de parte de nuestra rutina diaria. The earth goes around the sun. La tierra va alrededor del sol. Un hecho. It rains a lot in winter. Llueve un montón en invierno. Una verdad general, ya que en los últimos años los inviernos lluviosos son casi inexistentes. I get up early every weekday. Me levanto temprano cada día de la semana. Parte de un hábito también podría ser una rutina, pero definitivamente es algo que realizo repetidamente. Revisemos vocabulario relacionado con lo que es una rutina, en donde vamos a empezar desde muy temprano en la mañana hasta volver a nuestra cama. La primera es get up, luego tenemos take a shower, get dressed, have breakfast, go to work o go to school, start work o start classes, have lunch, finish work or finish classes, get home, have dinner or have once. Sí, once, tomar once, una de las comidas familiares chilenas más importantes. Watch TV, go to bed. Ahora los invito a practicar la pronunciación de cada una de estas expresiones. Let me give you an example of my life in quarantine. I get up, I take a shower, I have breakfast, I check my messages, I wash my hands, I start work, I wash my hands, I cook, I have lunch, I do the household chores, I wash my hands, I work on my PC, I watch TV, I wash my hands, I have once, I work on my PC, I play video games, I go to bed. Si se dan cuenta, muchas de las acciones se repiten durante el día y son construcciones sumamente sencillas. Ahora los invito a practicar el vocabulario y hablar sobre su propio día. How to use it o cómo se utiliza el presente simple. Tenemos acá oraciones afirmativas y negativas, en donde empezamos desde el yo, el I, y terminamos con they. Vamos a revisar cada una de ellas y las vamos a ir leyendo. I work, I don't work. You work, you don't work. He works, he doesn't work. She works, she doesn't work. It works, it doesn't work. We work, we don't work. You work, you don't work. They work, they don't work. En español sería yo trabajo, yo no trabajo, tú trabajas, tú no trabajas, él trabaja, él no trabaja, ella no trabaja, esto trabaja, esto no trabaja, nosotros trabajamos, nosotros no trabajamos, ustedes trabajan, ustedes no trabajan, ellos no trabajan. Pongan atención en las terceras personas singular, vale decir he, she and it. Porque en estas tres personas tú tendrás que tener cuidado cuando utilizas las palabras. Porque si te fijas, al final del verbo, nosotros estamos utilizando una S. Por ejemplo, he works o she works, ¿ok? Esa S final no cambia el significado del verbo original, vale decir, sigue significando trabajar. En este caso simplemente lo tendríamos que conjugar con él trabaja, ella trabaja. Ahora, si lo vemos en el lado de la negación, no utilizamos don't, que se utiliza con la gran mayoría de los pronombres, sino que utilizamos doesn't. He doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. Algo que cabe mencionar acá es que don't y doesn't no tienen un significado en sí dentro de la oración, sino que simplemente nos está mostrando que estamos negando y que estamos utilizando el presente simple. ¿Mucha información? Tranquilo. Ahora vamos a ver más en detalle cómo utilizar correctamente el presente simple. Como te habrás dado cuenta, el presente simple tenemos que dividirlo en dos partes. La mayoría, que sería I, you, we and they, en donde tenemos la forma base del verbo, como es el caso de work, para hacer oraciones afirmativas, o don't para hacer negaciones.
Y un segundo grupo, el cual son las terceras personas singular, en donde tenemos he, she, and it, las cuales en oraciones afirmativas tenemos que agregar una S al final del verbo y utilizar doesn't para hacer una negación. Ahora revisemos el cómo vamos a agregar esas S's en los verbos para las terceras personas singular. Tenemos una regla general en donde agregamos directamente una S al final de la palabra, como es el caso de works, speaks, writes, loves. El ejemplo dice, she always talks about school, o ella siempre habla sobre el colegio. Sin embargo, hay otros verbos o palabras las cuales tenemos que poner atención a su terminación, como es el caso de aquellas acciones en las cuales terminan en S, CH, SH, X u O. Ejemplos, kiss, kisses, reach, reaches, wash, washes, fix, fixes, go, goes. El ejemplo dice, Ben never washes his hands. Ben nunca lava sus manos. Luego tenemos aquellos verbos que terminan en consonante más Y. Vamos a cambiar esa Y por una I latina y agregamos ES. Ejemplo, study, studies. Worry, worries. Cry, cry. El ejemplo dice, Mary sometimes studies at night. O Mary a veces estudia en la noche. Quiero hacer hincapié que indistintamente de la terminación que tenga el verbo, vale decir una S, ES o IES, no cambia el significado de la palabra, sino que simplemente está haciendo referencia a una tercera persona singular, un he, una she o un it. Revisemos algunos ejemplos con distintos verbos y reglas para el uso del presente simple. En la primera parte tenemos speak, play, give and make, que sería speaks, plays, gives and makes. Kiss, kisses, fix, fixes, wash, washes, crash, crashes, go, goes. Y la tercera regla, carry, carries, hurry, hurries, study, studies, deny, denies. Ahora lo vemos en oraciones. I speak English, he speaks Japanese. We go to work by bus, she goes to work by bicycle. I study hard, Pedro studies hard, Marta studies hard. Pay attention to me. Las S finales, ya sea S, ES, IES, al final de los verbos se utiliza solo en oraciones afirmativas. Vuelvo a repetir, solo en oraciones afirmativas. Ahora, revisemos las oraciones negativas. Como ya hemos visto con anterioridad, tenemos que hacer la división entre don't y doesn't. ¿Y con quién vamos a utilizar esta auxiliaridad? I, you, we, they, vamos a utilizar don't. Para he, she, and it, utilizamos doesn't. Ejemplos, I don't go, you don't want, we don't like. Por otra parte, también tenemos he doesn't go, she doesn't want, it doesn't like. Si se dan cuenta, cuando hablamos de terceras personas singular, y por eso hacía tanto hincapié que las S finales van solamente en las oraciones afirmativas, es porque en la negación utilizamos la auxiliaridad doesn't, ¿ya? Y el verbo que antes nosotros poníamos una S al final, esta vez la omitimos, como están los ejemplos dados abajo. You speak English, I don't speak English, he speaks English, he doesn't speak English. Ahora, por favor, pongamos atención en el cuadro de color naranjo, en donde dice be careful. Ahí muestro el error más común de los hablantes de español cuando queremos decir algo en inglés. Por ejemplo, I know live in Japan. Eso estaría gramaticalmente incorrecto porque ahí lo estamos pensando en español. Para poder decirlo en inglés sería I don't live in Japan, ¿ok? Y eso está completamente correcto. Segundo ejemplo, she has a cat. She doesn't has a cat. Eso está incorrecto porque ahí lo que corresponde, que está claramente marcado, es decir she doesn't have a cat. Ella no tiene un gato. Revisemos un ejemplo en contexto.
Leslie is a student at King College in London. On weekday, she gets up at about 7 o'clock. She has a shower and then she has breakfast. She goes to college by bicycle. She doesn't like to drive. She starts classes at 9. At about 1:30, she has lunch. She finishes her classes at 5. She has dinner at about 7 o'clock. And then she has a cup of coffee. She doesn't like to watch television. She likes listen to music. She goes to bed at about 11:30. Then she reads her books for about half an hour. She goes to sleep at midnight. Como puedes ver, solamente reciclé vocabularios, estructuras y frases que ya hemos visto a través de las distintas guías de trabajo o al mismo tiempo que hemos visto en esta pequeña cápsula sobre el presente simple. Recapitulemos todo lo que hemos visto durante el video. Comenzamos con los cognates, que son palabras que de alguna manera tienen una misma raíz u origen y que pueden o no significar lo mismo. Para evitar errores con los falsos cognados, es por eso que te recomiendo utilizar siempre un diccionario, ya sea la forma física de un diccionario o bien la forma online, y para este te recomiendo www.wordreference.com. Segundo, vimos los loanwords o préstamos lingüísticos, y esto es solamente reflejo de la influencia y que el idioma en general es algo vivo, que evoluciona y se transforma en la misma manera que la gente va cambiando. En tercer lugar, vimos el uso del verbo to be, y acá lo importante es recordar los pronombres y la conjugación que le corresponda. Por ejemplo, I am, you are, he, she, it, is, we, you, they, are. ¿Ok? Y el resto es entender y revisar el cómo vamos armando las distintas oraciones, ya sean afirmativa, negación o interrogación. En cuarto lugar, hablamos del presente simple, que es el tiempo verbal que más se utiliza en inglés, porque nos permite hablar de muchas cosas como son los hábitos, las rutinas, verdades generales, acciones que se repiten habitualmente y en algunos casos incluso para mostrar ideas de futuro. Acá, al igual como en el uso del verbo to be, tenemos que poner atención en lo que es la concordancia del sujeto más el verbo, porque tenemos que recordar que tenemos que hacer la división entre dos grupos: I, you, we, they, he, she, and it. Tienes que recordar el uso de las eses finales al final de los verbos de terceras personas singular. Para eso te recomiendo que revises las reglas, ya sea en este mismo video o bien en las guías de trabajo que te hemos dado. Y recuerda que el uso de las eses finales es solo en oraciones afirmativas. Finalmente, recuerda que para poder hacer la negación necesitamos tener claro de quién estamos hablando, vale decir de nuestro sujeto, para poder utilizar la auxiliaridad que corresponda, ya sea don't o doesn't, y en este caso los verbos van todos en su forma base, ninguno, ya sea en primera, segunda o tercera persona, el verbo será el mismo, porque lo que marca la diferencia es la auxiliaridad de la negación. Vuelvo a repetir, don't o doesn't. Bueno, hasta acá nuestra clase. Un gusto, espero verlos pronto. Cuídense mucho y esfuérzate y sé valiente. Un abrazo a la distancia. See you soon.